¿Qué harías si tuvieras en tus manos el poder de decidir quién vive y quién muere? ¿Y si te dijeran que con solo escribir un nombre podrías eliminar a los peores criminales del mundo? Death Note, el exitoso anime creado por Tsugumi Ohba y Takeshi Obata, parte precisamente de esta premisa. Pero más allá del suspenso, el drama y los giros de trama, Death Note es también un escenario filosófico donde se pone a prueba una de las corrientes éticas más influyentes de la historia, el utilitarismo. El utilitarismo, propuesto por filósofos como Jeremy Bentham y John Stuart Mill, parte de una idea simple pero poderosa: lo correcto es aquello que produce la mayor cantidad de felicidad para el mayor número de personas. Es una ética de consecuencias. No importa tanto la intención, sino el resultado. Cuando Light Yagami encuentra la libreta que le permite matar a cualquier persona solo con escribir su nombre, lo primero que piensa no es en venganza, ni en riqueza. Piensa en justicia. Cree que puede crear un mundo mejor eliminando a los criminales. Suena noble, ¿verdad? Es la misma lógica que usamos cuando decimos que un sacrificio vale la pena por el bien común. Pero, ¿es realmente moral matar a algunos para proteger a muchos? ¿Dónde trazamos la línea entre la justicia y el asesinato? ¿Y qué pasa cuando uno solo decide por todos? Estas preguntas son el corazón del dilema utilitarista de Death Note. Como dijo John Stuart Mill, la felicidad es deseable como fin último y todo lo demás es deseado como medio para ese fin. Así que Light cree que el sufrimiento de unos pocos, los criminales, es un precio razonable para la paz mundial. Pero, ¿y si ese razonamiento se empieza a aplicar a cualquiera que obstaculice su causa? Hoy vamos a analizar este anime como una obra filosófica. No solo por su contenido, sino por lo que nos hace preguntarnos a cada paso. Porque Death Note no es solo una historia de detectives y asesinatos, es una exploración de la moral, el poder y los límites del bien. Imagina que estás en una ciudad con alto índice de criminalidad. Cada día ocurren asesinatos, robos, violaciones. De pronto, alguien comienza a eliminar a los responsables de estos crímenes. De la noche a la mañana, la tasa de criminalidad cae. La gente empieza a sentirse más segura. Algunos incluso empiezan a idolatrar a este misterioso ejecutor. A este, Kira. Así comienza el reinado de Light Yagami bajo su nueva identidad. Con cada muerte que escribe, el mundo parece acercarse más al orden que él imagina. Pero aquí es donde entra en juego una pregunta esencial del utilitarismo: ¿quién calcula el valor de una vida? ¿Y quién decide qué acciones generan más felicidad general? Para Bentham, todo puede medirse. Placer y dolor, como si fueran monedas en una balanza. Si matar a uno salva a 10, es un buen trato. Pero en la práctica, esto es como tratar de resolver una ecuación emocional con una calculadora rota. ¿Cómo medimos la angustia de los inocentes perseguidos por error? ¿Cómo calculamos el miedo que genera saber que alguien puede matarte solo con conocerte? En el fondo, Light empieza con una visión pura del utilitarismo: reducir el mal y aumentar el bien. Pero su poder no tarda en corromper su percepción. Cualquiera que lo desafíe, incluso si es moralmente correcto, se convierte en obstáculo y, por ende, en enemigo. Así, su cruzada deja de ser por el bienestar colectivo y pasa a ser una guerra personal. La historia de Light nos recuerda otra frase de Mill: el valor de una acción depende del motivo que la inspira. El problema es que los motivos de Light se transforman, aunque él no lo note. Ya no actúa solo por justicia, sino por orgullo, por control, por una visión narcisista del bien. Y tú, como espectador, empiezas a preguntarte: ¿cuándo dejó de ser el héroe? ¿O nunca lo fue? Una de las grandes ironías de Death Note es que, aunque Light dice luchar por un mundo sin crimen, se convierte en el mayor criminal de todos. Su lista de víctimas crece con cada capítulo. No solo asesina delincuentes, sino también policías, investigadores, incluso inocentes que se interponen en su camino. Aquí es donde el utilitarismo se enfrenta a uno de sus mayores desafíos: el problema de los medios. ¿Hasta qué punto el fin justifica lo que hacemos para lograrlo? Imagina que tu equipo favorito va perdiendo y el entrenador decide hacer trampa para ganar. Gana, sí, pero la victoria está manchada. En el fondo, sabes que no fue justa. Lo mismo ocurre cuando sacrificamos principios éticos básicos, como el derecho a la vida, por un bien mayor.
La filósofa contemporánea Philippa Foot planteó un famoso experimento llamado el dilema del tranvía. Un tren descontrolado va a atropellar a 5 personas, pero tú puedes desviarlo hacia otra vía donde solo hay una persona. ¿Lo harías? Muchos responderían que sí, porque salvar 5 es mejor que 1. Pero, ¿y si esa única persona es tu madre? ¿O si no estás seguro de que los otros 5 son inocentes? Light se enfrenta a este dilema constantemente. Él no solo desvía el tren, él lo conduce. Y elige quienes deben morir sin juicio, sin defensa. Se convierte en juez, jurado y verdugo. El utilitarismo, en manos de alguien con poder absoluto, puede degenerar en tiranía. Como advirtió Friedrich Nietzsche, quien con monstruos lucha debe tener cuidado de no convertirse en uno. Y es exactamente lo que ocurre con Light. Uno de los momentos más fascinantes en Death Note es el enfrentamiento intelectual entre Light y LL. Representa la razón, la lógica, la duda. No busca imponer justicia con violencia, sino descubrir la verdad a través del análisis. En cierto modo, L es la encarnación de la ética kantiana, que se opone al utilitarismo. Immanuel Kant sostenía que los seres humanos no deben ser usados como medios para un fin. Cada persona tiene un valor intrínseco, una dignidad que no puede ser sacrificada por el bienestar de otros. En palabras de Kant, obra de tal manera que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como un fin y nunca simplemente como un medio. Light, por el contrario, usa a las personas como piezas de ajedrez. Les asigna valor según lo útiles que sean para su causa. Si ya no sirven, son eliminadas. Lo más trágico es que ni siquiera sus seres queridos están a salvo de este cálculo moral. Su visión del bien lo aleja de la empatía, del amor, de la humanidad. Aquí el anime nos lanza una advertencia poderosa. Cuando perseguimos un ideal sin límites éticos, podemos perder lo que nos hace humanos. El precio de una utopía absoluta puede ser la destrucción de todo lo que es verdaderamente valioso: la libertad, la justicia, la compasión. Y entonces uno se pregunta, ¿vale la pena salvar al mundo si para lograrlo debemos matar lo mejor de nosotros? A medida que avanza la historia, Light se vuelve más frío, más calculador. Se convence de que solo él puede juzgar lo que está bien y lo que está mal. Se autoproclama como el dios de un nuevo mundo. Este es un ejemplo claro de lo que el filósofo John Rawls advirtió sobre el utilitarismo, que puede justificar grandes injusticias si el resultado final parece positivo. Rawls propuso una alternativa: que una sociedad justa debe proteger a los más vulnerables, no sacrificar a unos por el bienestar de otros. Cuando Light mata a inocentes para proteger su identidad, cruza una línea irreversible. Ya no se trata de justicia, ni de paz mundial. Se trata de conservar el poder. Su moral se disuelve, pero su discurso sigue envuelto en términos grandilocuentes: estoy creando un mundo mejor. Lo mismo han dicho muchos líderes autoritarios a lo largo de la historia. La historia nos muestra que incluso las ideas más nobles pueden corromperse si no hay límites éticos claros. El utilitarismo de Light se transforma en una justificación para imponer su voluntad sobre el resto del mundo. Como dijo George Orwell, el poder no es un medio, es un fin en sí mismo. Y Light lo demuestra. Ya no mata solo para reducir el crimen. Mata porque puede. Una parte fundamental del utilitarismo es la idea de imparcialidad. Lo que está bien o mal no debe depender de quien lo haga, sino del impacto que tenga. Pero Light rompe esa regla constantemente. Se justifica a sí mismo por sus intenciones, mientras condena a otros por sus acciones. Aquí podemos ver una analogía con algo cotidiano. Imagina que estás en una competencia y haces trampa. Dices que fue por una buena causa, para ganar becas o ayudar a tu familia. Pero si otro hace lo mismo, lo condenas. Esa doble moral revela que, en realidad, no estás siendo imparcial, estás actuando según lo que más te conviene. Lo mismo ocurre con Kira. Su ideal de justicia se convierte en una excusa para su ambición personal. No acepta crítica, ni oposición. Y como todo sistema utilitarista llevado al extremo, termina siendo autorreferencial. Solo él puede juzgar. Solo él puede decidir. En este punto, la historia de Death Note se vuelve una crítica profunda a la falta de límites del poder. Nos recuerda que, sin controles éticos ni diálogo social,
Hasta la idea del bien puede convertirse en una forma de tiranía. El filósofo Michel Foucault escribió, «Donde hay poder, hay resistencia». Y esa resistencia aparece en forma de de Near, de los detectives que se niegan a aceptar un mundo donde la muerte es justicia. La historia nos obliga a reflexionar. ¿Y si Kira existiera en el mundo real? ¿Sería un héroe o un tirano? ¿Nos sentiríamos más seguros o más aterrados? El utilitarismo puede sonar lógico en papel, pero cuando se aplica a decisiones reales, con vidas humanas en juego, se vuelve muy complicado. Las emociones, los contextos, las historias individuales no caben en una ecuación. Además, Death Note nos muestra que la percepción de justicia puede volverse fanatismo. Muchos personajes en el anime adoran a Kira, aunque ni siquiera conocen su rostro. Creen ciegamente en su causa, porque sienten que los resultados son buenos. Pero eso es precisamente lo peligroso. Porque cuando dejamos de cuestionar, cuando entregamos el juicio moral a una sola persona o idea, dejamos de ser libres. Como dijo Hannah Arendt, el mal puede no tener profundidad, pero tiene la capacidad de destruir todo lo que toca. Y eso es lo que ocurre cuando se normaliza la muerte como solución a los problemas sociales. La caída de Light no es solo la caída de un personaje. Es el derrumbe de una visión utilitarista sin frenos. Cuando finalmente es descubierto y derrotado, no muere como un mártir, sino como un ser humano quebrado, acorralado por sus propias decisiones. El contraste entre el Light del inicio y el del final es brutal. Al principio, parecía un joven idealista. Al final, es un asesino sin remordimientos, atrapado por la red de mentiras y muertes que él mismo tejió. La lección final de Death Note es clara: no basta con tener buenas intenciones. También debemos considerar los medios, los límites y, sobre todo, nuestra propia humanidad. Porque cuando justificamos cualquier cosa en nombre del bien común, estamos a un paso de repetir los errores más oscuros de la historia. El utilitarismo, como cualquier teoría ética, tiene su valor. Nos ayuda a pensar en el impacto de nuestras decisiones, en la importancia del bienestar colectivo. Pero cuando se aplica sin ética, sin empatía, sin responsabilidad, puede justificar lo injustificable. Death Note nos muestra eso con una narrativa poderosa y personajes complejos. Nos obliga a pensar no solo en lo que haríamos si tuviéramos ese poder, sino también en lo que nos convertiríamos al usarlo. El equilibrio entre justicia y libertad, entre castigo y compasión, es frágil. Y esa fragilidad es precisamente lo que hace valiosa la ética humana. Somos seres imperfectos, pero en esa imperfección reside nuestra capacidad de discernir, de dialogar, de cambiar. Como dijo Albert Camus, el fin justifica los medios, pero solo si hay algo que justifique el fin. En conclusión, Death Note no solo es una historia de suspenso, es un espejo filosófico. Nos hace preguntarnos si el bien mayor puede ser alcanzado por medios inmorales, si la paz puede construirse sobre una montaña de cadáveres, y si el poder absoluto puede convivir con la justicia. Light Yagami quiso ser un dios, pero olvidó que la divinidad sin compasión es solo tiranía. Su versión del utilitarismo lo llevó a perderse en su propio ego. Y al final, nos deja con la pregunta más importante de todas. ¿Hasta qué punto podemos jugar a ser dioses sin perder lo que nos hace humanos? Porque en el fondo, lo que define nuestra ética no es el resultado, sino lo que estamos dispuestos a sacrificar para lograrlo.